y pues en la medida de lo posible trato la manera de crear el video rápido para escribirles el enlace a ustedes. Los enlaces yo se los mando al grupo, pero también están en plataforma, ¿verdad? Están en Schoology. Entonces, si no lo encuentran en grupo, igual en Schoology lo van a encontrar en la carpeta correspondiente, ¿verdad? Correspondiente. Y recuerden que cada semana voy creando yo una carpeta para las actividades que vamos haciendo esta semana, ya sea un enlace de un video que veamos, que tengamos que ver en esa semana, del tema que estamos viendo, el enlace de la clase, el material correspondiente. Y hablando de material correspondiente, todavía no he encontrado un material correspondiente que se adecue a esta parte que hemos estado viendo, que es sobre la parte de los pares ordenados y el producto cartesiano, ¿verdad? Entonces, voy a buscarlo ahora, voy a tratar de adecuar un material ahora y ese voy a subir, ¿verdad? Para que ustedes tengan un material de estudio y también pues tengan un material para desarrollar problemas, ¿verdad? Porque de eso se trata también. La sesión del jueves va a ser desarrollo de problemas, ¿verdad? Entonces voy a crear digamos, una lista de ejercicios para que ustedes pues la desarrollen el jueves. Recordemos que vamos a dejar el corto para el jueves, ¿verdad? De este jueves que viene en 8. ¿Qué sería Vamos a ver, hoy estamos 28, sería el 7 de mayo, ¿verdad? El 7 de mayo sería, aunque, espérenme. Si ahora terminamos lo que es, vamos a ver, martes, una hora por corto. Bueno, ya les había dicho que el jueves, así que hagamos los jueves, no hay problema. Ya les había dicho que el jueves sería jueves 7. Hola. De esta unidad, ¿cuántos cortos vamos a hacer? Los que alcancemos a hacer, porque pues a lo mejor unos tres, ¿verdad? A lo mejor unos tres cortos. Ya vamos a ver cómo hacemos los cortos, de tal forma que no haya ningún inconveniente y que la mayoría lo podamos hacer, ¿verdad? Sí, ya voy a idear la forma en la cual vamos a hacer los cortos. Quizás sea una forma nueva a cómo hemos desarrollado el parcial, preparcial y el corto número 4. Pero estoy ideando eso, estoy pensando cómo hacerlo. En principio pensaba hacerlo en Schoology, ¿verdad? Eh, Crear un campo de preguntas, opción múltiple, se pueden hacer también falso y verdadero y algunas otras formas de evaluación más. Pero hice un corto una vez así y tuve una serie de problemas, así que voy a tratar de arreglar esos problemas y echar a andar un corto así, a ver cómo resulta. Y si resulta bastante bien, pues los demás haríamos así. Ahora, para las personas que no pudieran hacer ese corto, pues también idearía la forma de cómo hacer ese corto sin hacerlo en Schoology, ¿verdad? Entonces tendría que idear la forma de cómo pasarle ese corto a esas otras personas. Pero, bueno, tengo por lo menos, digamos, una semana para pensar cómo hacerlo. Bien, entonces empecemos lo de ahora, ¿verdad? La clase de ayer estuvimos analizando lo que es la ¿cómo se llama?
eh, por los pares ordenados, perdón. Estuvimos analizando los pares ordenados y estuvimos analizando una propiedad de los pares ordenados que era si dos pares ordenados son iguales, la primera componente de los pares ordenados son iguales y, bueno, eso sí, solo si la primera componente de los pares ordenados son iguales y la segunda componente de los pares ordenados son iguales. Esa era una condición de sí y solo sí, una doble implicación, ¿verdad? Una doble implicación. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene dos igualdades, ¿verdad? Entonces los pares ordenados también van a ser iguales, formados con esos números, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo ayer. Estuvimos analizando algunos ejemplos para que eso quedara bastante claro, ¿verdad? Estuvimos analizando dos, tres ejemplos y a partir de ahí estuvimos encontrando pues ciertos valores, la suma de xy, la suma de algunos múltiplos de xy, ¿verdad? Entonces estuvimos haciendo eso. Los pares ordenados también los podemos representar en el plano cartesiano y rumbo a eso vamos. Además, también hablamos un poco sobre producto el producto cartesiano, ¿verdad? Hablamos sobre el producto cartesiano, definimos el producto cartesiano, entonces vamos a escribir la definición otra vez, ¿verdad? La definición del producto cartesiano y vamos a analizarlo, ¿verdad? Luego nos pasamos directamente a lo que es el plano cartesiano, a representar un par ordenado y a representar un producto cartesiano. Bien, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve. Ah, perfecto, gracias. Entonces estamos en la unidad número 2, pares ordenados, definición, propiedades, producto cartesiano, definición, propiedades y plano cartesiano. Y justamente vamos al plano cartesiano a representar producto cartesiano y a representar pares ordenados. Bien, después de esto vamos a hablar de relaciones y después de las relaciones vamos a hablar de función, ¿verdad? Y vamos a graficar función. Así que toda esta parte es como la base, ¿verdad? Para lo que viene. Y así como les decía en la unidad número 1, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver aquello de las potencias, de los números reales, sus propiedades, les decía, bueno, todo esto es la base de lo que se ve, de lo que íbamos a ver en la unidad 1. Y era cierto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de potencia, hablamos de radicación, pues lo utilizamos a la hora de simplificar fracciones, lo utilizamos a la hora de tener una ecuación, de despejar una variable. Entonces, y lo venimos utilizando siempre. Ahora, eso, a pesar de que está en la unidad 1, también va a ser parte de la unidad 2 y se van a dar cuenta luego. Ahora, esto que estamos viendo ahorita, pues es la base de todo lo que vamos a ver en la unidad 2. Entonces, si hay alguna pregunta, si algo no queda claro, por favor, háganla, ¿verdad? No es bueno quedarnos con esas dudas y llevarlas ahí, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta, háganla. Bueno, establecimos los pares ordenados en la clase de ayer, ¿verdad? Establecimos los pares ordenados y bueno, dijimos que era A, B, ¿verdad? Los íbamos a representar así, en donde el A, digamos, le vamos a llamar primera componente, ¿verdad? Primera componente, y el B, dijimos que le íbamos a llamar segunda componente, ¿verdad? Entonces, esa eran la representación de los pares ordenados. Y también dijimos algo muy importante, que si teníamos que el par ordenado A, B es igual al par ordenado C, D, entonces esto sucede si y solo si, ¿verdad? Vamos a escribir aquí si y solo si pasa lo siguiente, ¿verdad? Pasa lo siguiente, de que A es igual a C y que B es igual a D, ¿verdad?
Entonces decíamos eso, de que A es igual, los dos pares ordenados son iguales si las primeras componentes son iguales y las segundas componentes son iguales. Y a partir de esa propiedad estuvimos resolviendo una serie de problemas, ¿verdad? Luego hablamos de un producto cartesiano que se representa de la siguiente manera. Si usted tiene dos conjuntos, el producto cartesiano es una operación que en donde los elementos de ese conjunto, ¿verdad? De ese otro conjunto, cuando usted hace un producto cartesiano, que los elementos son pares ordenados, en donde la primera componente corresponde al primer conjunto y la segunda componente corresponde al segundo conjunto. Es decir, si usted tiene un conjunto A, digamos sencillito, un conjunto A que los elementos de ese conjunto pues, van a ser solamente dos, el 0,1. Y usted tiene un conjunto B, ¿verdad? Un conjunto B en donde tiene tres elementos. Vamos a ver, tres números primos. 5, 7 y 11, ¿verdad? Entonces tiene estos elementos, 5, 7 y 11. Entonces, usted tiene esos dos conjuntos. Recuerden que lo que le mencioné ayer, que de aquí en adelante vamos a hablar sobre el conjunto de los números, subconjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces, usted tiene estos dos conjuntos y el producto cruz lo definimos de la siguiente manera. El producto cartesiano lo definimos de la siguiente manera. B, bueno, vamos a escribir primero A y vamos a escribir el símbolo de producto, ¿verdad? Que es, vamos a ver, acá, que es este, ¿verdad? El símbolo de producto. Entonces, ese producto lo hemos definido de la siguiente manera. Lo hemos definido como los pares ordenados, ¿verdad? Esos son elementos de este producto entre estos dos conjuntos, los pares ordenados A, B, de tal forma que, bueno, estos pares ordenados pertenecen a, vamos a escribir el símbolo de pertenencia, ¿verdad? Esos pares ordenados pertenecen a los reales, ¿verdad? Entonces, al plano, ¿verdad? El plano cartesiano se define como R al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo vamos a escribir así, pertenece a los reales, al plano, ¿verdad? Pertenece al plano, de tal manera que lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Que A pertenezca al primer conjunto, que en este caso el primer conjunto que yo escribí es A, ¿verdad? A mayúscula, y que el B, ¿verdad? Que el B pertenezca al segundo conjunto. Entonces así definimos lo que es el producto cruz, ¿verdad? El producto cruz del conjunto A con el conjunto B. Entonces, nosotros lo hicimos un par de ejemplos, ¿verdad? Hicimos un par de ejemplos. Entonces, bueno, esto lo voy a poner más abajo. Entonces hicimos un par de ejemplos. Hicimos A cruz B, ¿verdad? A cruz B. Entonces los representamos, ¿verdad? Hicimos los pares ordenados, ¿verdad? Pusimos todos los pares ordenados, donde el primer elemento va a pertenecer al primer conjunto. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? El 0,5, ¿verdad? Vamos a tener al 0,7. También vamos a tener, al 0,11, ¿verdad? Y así pues vamos a escribir los demás, ¿verdad? Entonces el siguiente va a ser, bueno, ahora ya está el 0 con todos los elementos del segundo conjunto y vamos a poner al segundo elemento de A, ¿verdad? Que en este caso es 1, sería 1,5
luego sería otro elemento sería 1,7 y el último elemento sería 1,11, ¿verdad? Sería 1,11. Bien, entonces, bueno, este se salió de control, ahí está, el 1,11. Entonces ahí tenemos este producto, ¿verdad? Producto cruz, en donde está formado por pares ordenados. Bien, ahora, ¿cómo representamos un par ordenado en el plano? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos la representación del par ordenado en el plano? ¿Y cómo hacemos la representación de un producto cruz en el plano? Ahora, una de las propiedades del producto cruz que mencioné el día de la clase anterior fue que el producto cruz no es conmutativo, ¿verdad? Recordemos la frase conmutatividad o la propiedad conmutatividad en los números reales, ¿verdad? Que si tenemos dos reales, A por B es igual a B por A, ¿verdad? Pero en este caso el producto cruz no es conmutativo, es decir, A cruz B no es igual a B cruz A. Esa propiedad la evidenciamos ayer mediante un ejemplo, ¿verdad? Y recordemos acá que todos los primeros elementos, pero la primera componente de los pares ordenados son elementos del conjunto A, ¿verdad? Por ejemplo, 0, 1 son elementos del conjunto A. Y la segunda son elementos del conjunto B, así está definido, ¿verdad? Ahora, si yo pongo B cruz A, entonces los primeros elementos van a ser del conjunto B y los segundos elementos van a ser del conjunto A. Entonces, ahí nos podemos fijar de que el producto cruz de A con B es diferente al producto cruz de B con A, ¿verdad? Entonces, en general, pueda que exista que el producto cruz de B cruz A es igual al producto cruz de A cruz B, ¿verdad? Pueda que exista eso cuando se está hablando del mismo conjunto, ¿verdad? Cuando se está hablando del mismo conjunto. Bien, entonces, no sé si hay preguntas con respecto a esto. Esto es un repaso, digamos, de lo que vimos en la clase de ayer. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, si hay preguntas, háganla, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es a irnos al plano, ¿verdad? Vamos a ir al plano y vamos a ir a graficar un par ordenado, ¿verdad? Entonces, no sé si se ve el GeoGebra. Alguien que me... Sí, se ve el link. Ah, perfecto. Bien, entonces aquí estoy en el plano, ¿verdad? Estoy en el plano, estoy en GeoGebra, ¿verdad? Esta es una herramienta muy importante, ¿verdad? Que nos ayuda a graficar y hacer un montón de cosas más. También podemos ver esto ver figuras en tercera dimensión. Entonces, vamos a graficar un par ordenado. Vamos a ver, acá yo puedo situar un punto, ¿verdad? En cualquier parte del plano y ese punto tiene sus coordenadas, ¿verdad? Ese punto tiene sus coordenadas. Sus coordenadas de manera general, ¿verdad? De manera general, las coordenadas van a ser x, y, ¿verdad? De manera general. Entonces, voy a escribirlo así y luego pues podemos comenzar a graficar ciertos puntos, ¿verdad? Aunque ahí pues está viendo, digamos, bueno, puedo mover ese punto de donde lo he puesto para que no, por aquí. O incluso vamos a ver, voy a quitar la cuadrícula, ahí está. Entonces, acá yo tengo que este punto en el plano, ¿verdad? Tiene sus coordenadas. Entonces, vamos a hacerlo un poco más grande esto para que se vea. Sí, vamos a hacer, tiene sus coordenadas x, y, ¿verdad? Ese es un punto. Y notación, ¿verdad? Eso es muy importante. Como notación se escribe así, ¿verdad? El punto P, es decir, ese es el nombre del punto, ¿verdad? Ese es el nombre del punto.
y x, y son las coordenadas de ese punto. Y este es un punto que lo hemos situado en el plano. Ahora, las coordenadas de este punto prácticamente es un par ordenado, ¿verdad? Es un par ordenado. Las coordenadas de este punto son las siguientes. Antes de dar las coordenadas de este punto, vamos a establecer los elementos de un plano, del plano cartesiano. Entonces recuerden que en clases anteriores hablábamos de las rectas, ¿verdad? De las rectas reales. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, nosotros lo que hacíamos era graficar una línea horizontal y situar en cualquier punto de esa línea el origen, ¿verdad? A ese punto le llamamos nosotros cero, ¿verdad? Le llamamos cero. Y a partir de ese punto nosotros situábamos un punto en el cual le llamábamos 1 y esa distancia desde el 0 hacia 1 lo tomábamos como unidad. Entonces a la misma distancia situábamos otro punto y ese era 2. A la misma distancia situábamos otro punto y ese era 3, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, permítanme. Entonces, así hacíamos, ¿verdad? Y lo mismo hacíamos para la izquierda. Y entonces, hacia la derecha, nosotros situamos los valores positivos, ¿verdad? Los reales positivos. Y hacia la izquierda de ese punto que nosotros tomamos como origen, nosotros situábamos los reales negativos, ¿verdad? Y a la misma distancia íbamos nosotros poniendo los números, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, esa era la recta real. Ahora, nosotros podemos trazar otra recta real, ¿verdad? De manera vertical, en donde hacia arriba nosotros escribamos los números positivos y hacia abajo nosotros escribamos los números negativos, ¿verdad? Esa recta va a tener intersección con la horizontal en el origen, ¿verdad? En el origen. Entonces, justamente el punto de intersección de esas dos rectas que son perpendiculares, ¿verdad? Significa que hay un ángulo de 90 acá. Entonces, va a estar en el 0. O si nosotros, bueno, en este caso, primero tracé la recta horizontal, digamos, y situé el 0. Pero si solo trazo las dos rectas de manera perpendicular, en su punto de intersección, ahí lo voy a tomar como origen y luego pues comienzo, ¿verdad? A escribir los números, ¿verdad? Entonces repito, siempre a una misma distancia de cómo hemos tomado desde el origen hasta donde hemos colocado el 1, a esa misma distancia la vamos a tomar como medida y vamos a ir escribiendo pues los demás puntos. Entonces, también recordemos algo muy importante. Nosotros encontramos distancia de dos números, ¿verdad? Valor absoluto de dos números. Entonces, nosotros hicimos eso en clases anteriores, ¿verdad? En la unidad número 1. Hicimos valor absoluto de dos números y al final definimos de que ese valor absoluto era distancia, ¿verdad? Ese valor absoluto era distancia. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Habiendo definido ya lo que es el plano cartesiano, vamos a hablar entonces de las coordenadas de un punto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué significa X? Significa la distancia que hay desde el origen hasta ese punto X. Imagínense que yo pueda proyectar, digamos, imagínense que yo proyecte este punto en el eje X. Entonces la distancia desde ese punto hacia esa proyección va a ser X. Bueno, por decir algo, déjenme hacer una construcción. Voy a hacer una construcción acá para evidenciar eso. Vamos a ver. Esa construcción. Ahora voy a hacer lo siguiente. Acá. Bien. Entonces, ahora pues quito la línea auxiliar, ¿verdad? Y me queda solamente este segmento
¿verdad? Me queda solo este segmento y lo vamos a de alguna forma darle un poco de configuración y sería así, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí, digamos, la proyección. Entonces la distancia desde el origen hasta este punto va a ser X, ¿verdad? Esto es X. Entonces acá le voy a poner un texto y le voy a poner que eso es X, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eso va a ser X. Y si hago lo mismo con el eje vertical, ¿verdad? Si hago lo mismo con el eje vertical, entonces a eso le voy a poner Y, ¿verdad? Entonces si hago exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer la misma construcción y a ese punto le vamos a llamar, digo, a esa proyección le vamos a llamar este Y. Sería la distancia que hay desde el origen hacia ese punto, ¿verdad? Ese punto en donde cae la proyección, ¿verdad? Entonces ahí, a ese punto, a esta distancia, pues le vamos a llamar Y, ¿verdad? A la distancia del origen hacia este punto, ¿verdad? Entonces, permítanme, vamos a ver acá. Bien, entonces tenemos eso, ¿verdad? Así que voy a hacer lo siguiente, voy a hacer estas letritas un poco más grandes para que se logren ver bien. Bueno, lo voy haciendo un poco rápido, pero este es por cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces, solamente es para identificar, ¿verdad? Que esto es X, eso es Y, esto lo voy a, digamos, a cambiar un poco el estilo, ¿verdad? No es un segmento, simplemente es una proyección, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Bien, entonces nosotros así podemos graficar cualquier punto en el plano. Bien, una cosa muy importante, ¿verdad? Una cosa muy importante que tenemos que también que saber es que el plano, digo las rectas, ¿verdad? Los ejes, bueno, eso es algo que no lo he dicho. El eje vertical, ahora se le llama eje X, ¿verdad? El eje vertical se le llama eje X. Y al eje horizontal. El eje horizontal se le llama eje X y al eje vertical pues le notamos por eje Y, ¿verdad? Lo denotamos por eje Y, ¿verdad? Entonces, así, hemos denotado los dos ejes, ¿verdad? Como eje X y eje Y, siempre, ¿verdad? Siempre. Podemos llamarlo eje X, eje Y, o podemos llamarlo eje vertical o eje horizontal, ¿verdad? No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Pero pues esos son los nombres que se le dan, ¿verdad? Eje X y eje Y. Bien, entonces el plano, esas rectas, ¿verdad? Dividen al plano en 4 partes y a estas partes nosotros le llamamos cuadrantes. Nosotros le llamamos cuadrantes. Fíjense cómo hemos definido las rectas y para dónde hacemos los positivos, ¿verdad? Para dónde están ubicados los negativos, ¿verdad? Acá tengo los positivos en el eje Y hacia arriba, los negativos hacia abajo. Los positivos en el eje X hacia la derecha y los negativos en el eje X hacia la izquierda. Entonces, acá vamos a identificarlos, estos 4 partes, ¿verdad? Entonces, el primero se le llama cuadrante o 1, ¿verdad? O primer cuadrante, ¿verdad? El primero, que es en donde, eh, en donde los valores de X son positivos y los valores de Y del eje Y son positivos, ¿verdad?
un punto en el primer cuadrante va a tener coordenadas siempre positivas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues va a ser un valor acá en el eje X positivo y va a ser un valor acá en el eje Y positivo. Entonces, en este cuadrante, los valores de X pues son mayores que 0 y los valores de Y también son mayores que 0, ¿verdad? En este primer cuadrante sucede eso, ¿verdad? X mayor que 0 y Y mayor que 0, ¿verdad? Porque aquí estamos en el lado derecho del eje horizontal y en el lado de arriba, ¿verdad? Del eje vertical, ¿verdad? Entonces, en el primer cuadrante sucede eso. El X va a ser mayor que 0 y el Y va a ser mayor que 0. Entonces, esto está acá en el primer cuadrante. Bien, nuestro segundo cuadrante va a ser ese que está acá, ¿verdad? Ese va a ser nuestro segundo cuadrante. Entonces vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle nombre. Vamos a ver. Acá. Este va a ser nuestro segundo cuadrante. Vamos a ver, cuadrante 2, ¿verdad? Este va a ser nuestro cuadrante 2. Entonces, en este cuadrante, el valor de X, ¿cómo es? ¿Es positivo o es negativo? Bueno, fijémonos dónde estamos, ¿verdad? Entonces, estamos en el lado, estamos hablando a partir del origen, ¿verdad? Del origen. Entonces, estamos hablando de que X es menor que 0 y significa que es negativo, ¿verdad? Pero Y sigue siendo positivo, ¿verdad? Y sigue siendo positivo. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces tenemos que, permítanme, vamos a ver, aunque tengo problemas con esto, vamos a ver, que X es menor que 0 dijimos y que Y es mayor que 0. Bien, entonces tenemos eso, ¿verdad? Hoy sí está bien. Ahora, este que está acá abajo, ¿verdad? Este cuadrante que está acá, le vamos a llamar el tercer cuadrante. ¿Verdad? Este sería nuestro tercer cuadrante. Vamos a poner cuadrante 3, ¿verdad? Y ¿cómo son los valores de X y los valores de Y? ¿Verdad? ¿Cómo van a ser las coordenadas de los puntos, ¿verdad? De los pares ordenados. Entonces, recordemos que en este caso estamos tanto en el lado izquierdo del eje X como en el lado de abajo del eje Y, ¿verdad? A partir del origen, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tanto X es negativo, ¿verdad? Tanto X es negativo como Y es negativo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que ambos son negativos. Y este es nuestro tercer cuadrante. Ahora es el último, ¿verdad? Este sería nuestro cuarto cuadrante, ¿verdad? Nuestro cuarto cuadrante. Entonces, vamos a escribir así, ¿verdad? Nuestro cuadrante 4 y en este caso, pues los valores de X van a ser positivos, ¿verdad? Los valores de X van a ser positivos y los valores de Y van a ser negativos, ¿verdad? Los valores de Y van a ser negativos. Bien, no sé si hay preguntas con lo que acabo hasta donde vamos ahorita, ¿verdad? Con lo que acabo de mencionar. Si hay alguna pregunta, pues háganla, ¿verdad? Si hay preguntas, háganla. Vamos a ver. Aquí creo que es al revés, ¿verdad? Aquí es así. Bien, si no hay preguntas, estamos bien, ¿verdad? Simplemente estamos dándole estamos escribiendo todo lo que está en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces vamos a, digamos, a
colocar esto bien, digamos, y lo vamos a hacer un poquito más grande para que se note un poco mejor, ¿verdad? Para que se note un poco mejor. Entonces, acá voy a, voy a hacerlos más grandes, ¿verdad? Vamos a ver estos, vamos a hacerlos un poquito más grandes, más para que se vea bien, ¿verdad? Bien, no sé si, bueno, si no tienen preguntas, todo bien entonces. Y acá está, ¿verdad? Nuestros 4 cuadrantes, ¿verdad? Nuestros 4 cuadrantes. Si está en el primer cuadrante, ambas coordenadas del par ordenado, ¿verdad? O del punto, ¿verdad? Del punto, ahora pues ya vamos a hablar de punto, ¿verdad? En el plano son positivos. Si está en el segundo cuadrante, la primera componente del punto va a ser negativo y el segundo va a ser positivo, ¿verdad? Si estamos en el tercer cuadrante, ambos van a ser negativos, ¿verdad? Y si estamos en el cuarto cuadrante, pues la primera coordenada del punto, ¿verdad? El X va a ser positivo y la segunda va a ser negativo. Bien, entonces, vamos a ver ahora. Yo puedo graficar cualquier punto, cualquier par ordenado en el plano cartesiano, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que yo tengo el par ordenado que 3,2, ¿verdad? El par ordenado 3,2. Entonces, vamos a graficar ese punto, el punto 3,2. Este es un punto genérico, ¿verdad? Cualquiera, punto en general. Yo lo puedo mover, ¿verdad? Yo lo puedo mover, si se fijan, yo lo puedo mover y siempre, ¿verdad? Tenemos que ver la proyección. Vean, este punto que yo tengo acá es el punto menos 6,3, ¿verdad? Menos 6,3. Vean, acá estoy en menos 6 y acá estoy ubicado en 3. Vean que la distancia desde 0 hasta este punto es menos 6, ¿verdad? Y la distancia desde 0 hasta este punto es 3, ¿verdad? Entonces, este punto tiene coordenadas menos 6,3, ¿verdad? Menos 6,3. Entonces, y así, ¿verdad? Así yo puedo ir moviendo este punto en cualquier cuadrante. Por ejemplo, vamos a ver este punto. Este punto que está acá es 8, ¿verdad? Porque X es positivo. 8, menos 4, ¿verdad? Y si nos fijamos acá lo tenemos, ¿verdad? Porque este es el punto que estoy moviendo. Acá tengo las coordenadas, ¿verdad? 8, menos 4. Entonces, igual, ¿verdad? Un punto acá, en este otro cuadrante, puede ser el siguiente, ¿verdad? 7, menos 7, ¿verdad? Menos 7, estamos en el tercer cuadrante, donde X y Y son positivos. Menos 7, menos 3. Y acá lo tenemos, ¿verdad? Entonces así podemos ubicar un par ordenado, ¿verdad? Donde los componentes sean números en nuestro plano cartesiano. Y ya cuando lo ubicamos en el plano cartesiano le llamamos un punto del plano, ¿verdad? Un punto del plano. Entonces ese punto va a ser el mismo si y solo si las coordenadas son las mismas, ¿verdad? Es la misma propiedad que vimos en la clase anterior. Bien, entonces podemos colocar cualquier punto, ¿verdad? Entonces estamos en el plano cartesiano, estamos en la recta real, ¿verdad? Entonces podemos colocar cualquier punto, no necesariamente números enteros, ¿verdad? Puede ser cualquiera, ¿verdad? Y ahí podemos ir observando, ¿verdad? Aquí en este valor que tiene A, podemos ir observando cómo los valores van cambiando a medida que el punto se va moviendo, ¿verdad? Entonces a medida que el punto yo lo voy moviendo, los valores pues van cambiando, ¿verdad? Entonces,
el producto cartesiano, el producto cartesiano que nosotros hayamos definido, también lo podemos definir, ¿verdad? También lo podemos, digamos, graficar en el plano cartesiano, ¿verdad? Porque recordemos que los elementos del producto cartesiano, pues eran pares ordenados, ¿verdad? Eran pares ordenados. Entonces, lo que me va a quedar, así como habíamos definido los conjuntos, una serie de puntos, ¿verdad? Una serie de puntos en nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Eso es lo que iba a quedar. Teníamos los conjuntos, en el caso del último ejemplo que hicimos, ¿verdad? A era 0, 1 y que B era 3, 5, era 5, 7 y 11, ¿verdad? Entonces lo que nos va a quedar acá en el plano va a ser una serie de puntos, ¿verdad? Si lo graficamos todos, y va a ser una serie de puntos. Bien, entonces, bueno, no voy a hacer eso, ¿verdad? No voy a hacer eso. Ya que pues el tiempo nos está apremiando, ¿verdad? Entonces, pero sí, graficarlo eso ya, pues ya vimos cómo graficar un punto, ¿verdad? Un par ordenado en el plano, entonces graficar un producto cruz, pues se nos va a hacer difícil, ¿verdad? Hola. Esa aplicación solo se puede ver en línea o se puede descargar. Es descargable. A mí, yo la tengo descargada, pero sí también la puede ocupar usted en línea, ¿verdad? Se llama GeoGebra. Lo puede ocupar usted en línea. Yo he descargado una versión que en lo particular no mucho me gusta porque no trae, en este caso, una herramienta que me hubiese gustado ahorita que la trajera, ¿verdad? Que es que lo que aparece acá, que se va moviendo, aparecer acá en pantalla, aquí en el plano. Entonces, eso es el único detalle con esta versión que a mí no mucho me parece. Pero sí, es decir, digamos, eso es cuestión ya muy particular. Pero sí, ustedes la pueden encontrar, pueden trabajar en ella en línea, ¿verdad? Eh, y también pueden descargarla, ¿verdad? Pueden descargarla. Bien, entonces, ya que estamos acá en el plano, recordemos cómo habíamos definido, ¿verdad? Recordemos cómo habíamos definido la distancia de dos puntos, pero en la recta real, ¿verdad? En la recta. ¿Cómo habíamos definido la distancia de dos puntos en la recta? ¿Verdad? Habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos puesto que la distancia de, por ejemplo, bueno, voy a escribir, bueno, vamos a ver cómo lo hago. Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá. Habíamos dicho que si teníamos el punto, ¿verdad? El punto A y si teníamos el punto B, ¿verdad? Lo voy a escribir acá. La distancia entre esos dos puntos, o sea, la distancia entre el punto A y el punto B era igual al valor absoluto, ¿verdad? Al valor absoluto de B menos A, ¿verdad? De B menos A. Vamos a ver, así lo habíamos definido, ¿verdad? Déjenme hacer un poquito más grande esto para que ustedes lo vean muy bien. Vamos a ver acá. Así lo habíamos definido. Bueno, vamos a darle otro color. Esto. O azulito. Muy bien. Entonces, habíamos definido esto, ¿verdad? Lo habíamos definido así. Que la distancia del punto A y el punto B, ¿verdad? Lo habíamos hecho en la recta, ¿verdad? Estamos hablando de un punto en la recta real. Entonces, digamos en una dimensión, ¿verdad? Por decirlo así. Acá ya tenemos el plano, tenemos dos dimensiones, pues tenemos dos rectas, ¿verdad? El eje vertical y el eje horizontal, ¿verdad? Pero en una dimensión lo habíamos escrito de esta forma, ¿verdad? Que la distancia
del punto A al punto B, ¿verdad? Lo escribíamos de esta forma, era B menos A. Y en valor absoluto porque las distancias son positivas, ¿verdad? Las distancias son positivas. Y acá pues nos daba igual, ¿verdad? Es decir, la distancia de A a B o la distancia de B a A, al final el valor absoluto nos hacía el resultado positivo, ¿verdad? Positivo. Entonces, pero vean, esta es la notación, ¿verdad? Es el nombre del punto y esta era la coordenada. Nombre del punto B y la coordenada era B minúscula, ¿verdad? Entonces, si no nos acordamos de eso, pues vayamos a revisar ese material en donde definimos la distancia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque también podemos definir o vamos a definir la distancia de dos puntos en el plano, ¿verdad? La distancia de dos puntos en el plano, ya no la distancia de dos puntos en la recta, ¿verdad? Porque el mismo razonamiento que he utilizado acá, ¿verdad? Para la recta real que nosotros la graficamos de manera horizontal, el mismo razonamiento es para lo vertical, ¿verdad? Para lo vertical. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando ya estamos en el plano cartesiano, ya tenemos dos coordenadas, ¿verdad? Ya tenemos dos coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Ayer decía al principio de la clase que también a esto se le llama abscisa a la primera coordenada y a la segunda coordenada se le llama ordenada, ¿verdad? Ayer mencioné eso de manera rápida, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un punto y nos estamos refiriendo a las coordenadas, también lo podemos hacer así, o la primera componente y la segunda componente, ¿verdad? Esto ya es cuando estamos ya en el plano cartesiano. Ahora, en el plano cartesiano, ahora un punto en el eje ya tiene dos coordenadas, ¿verdad? Un punto en el eje. Por ejemplo, este punto, el punto acá, en 3. Me voy a situar en 3. Por ejemplo, este punto, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas tiene? Recordemos lo que decíamos con este punto. Por ejemplo, en este punto yo me he movido, por ejemplo, si lo ponemos aquí, así. Los hemos movido desde el origen 4 unidades, ¿verdad? Hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Entonces, ¿este punto qué coordenadas tiene? Este punto tiene coordenadas 4,3, ¿verdad? Si quieren, lo escribimos, ¿verdad? Este punto tiene coordenadas 4,3, ¿verdad? 4,3. Este punto, acá, 4,3, ¿verdad? Entonces, este punto que yo tengo acá, ¿verdad? ¿Qué coordenadas va a tener? ¿Cuántas unidades me he movido hacia la derecha? ¿Verdad? Me he movido 3 unidades. ¿Y cuánto me he movido hacia arriba o hacia abajo? O unidades en dirección del eje Y, ¿verdad? Ninguna. Entonces es 0. Entonces este punto tiene coordenadas, lo voy a escribir acá, 3,0, ¿verdad? 3,0. ¿Por qué? Porque ya estoy en el plano cartesiano, ¿verdad? Bueno, lo vamos a escribir 3,0 acá. Ahí está mejor. Bien, entonces voy a borrar esto. Entonces este punto tiene coordenadas 3,0, ¿verdad? Tiene coordenada 3,0. Bien, aquí está. No sé si pregunta, no sé si se logra ver los numeritos así o los hago un poco más grandes. Hola, ¿se notan los numeritos así de pequeños? Sí, se ve. Ah, perfecto, gracias. Bien, entonces ese punto tiene coordenadas 3,0. Cualquier punto, esto es muy importante, cualquier punto en el eje X, o sea, en el eje horizontal, ¿verdad? Acá le llamamos eje X, voy a hacer esto más para acá para que se note. Cualquier punto en el eje X va a tener esta estructura, ¿verdad? O esta forma, algo, 0,
¿verdad? Algo coma cero. Así va a ser ese punto. Así va a ser ese punto. Algo coma cero, ¿verdad? Es decir, la distancia que va a tener usted desde el origen hacia ese punto coma cero, ¿verdad? Porque usted está en un punto en el eje X, ¿verdad? Un punto en el eje X. Vaya, necesito que se fijen en esta parte de acá. Yo aquí estoy en el punto que el programa me le ha puesto D, ¿verdad? El programa le ha puesto D y dice punto en el eje X. Y acá tiene las coordenadas. Si yo voy moviendo ese punto, vean cómo van cambiando los números. Verán cómo van cambiando los números. La segunda componente siempre va a ser 0, porque yo solo me estoy moviendo en el eje X, ¿verdad? La segunda componente siempre va a ser 0. Si me quedo en el origen, bueno, por ahí, estoy en el 0,0. Vean, acá, estoy en el 0,0. Bien, y si me muevo hacia la izquierda, ya estoy en la parte negativa, acá, si nos fijamos acá. Entonces, eso significa que como estoy en el eje X, la segunda coordenada va a ser 0, siempre, ¿verdad? Me voy otra vez a situar acá en el 3, en el acá. Ahí estoy, bien, aquí. Ahora, caso contrario, va a suceder con un punto en el eje Y, ¿verdad? Con un punto en el eje Y. Voy a situar un punto en el eje Y, pero me voy a situar por acá. Vean, acá lo creó GeoGebra, le ha llamado E, y las coordenadas de ese punto es 0,5.4, ¿verdad? Es decir, 5.4 es la distancia desde el origen hacia este punto, ¿verdad? 5.4. Como estoy en el eje Y, la abscisa o la primera componente de ese punto es 0, ¿verdad? Acá lo tengo, 0,5.4. Y si yo comienzo y me muevo, ¿verdad? Yo comienzo y me muevo en el eje Y, ¿verdad? Lo que está variando simplemente es la segunda componente, ¿verdad? La segunda componente, que es esta, ¿verdad? Ahora estoy ahora a una distancia del origen de 1.86, ¿verdad? Y la primera componente sigue siendo 0, ¿verdad? Y puedo otra vez llegar, y puedo acá llegar al origen, estoy en el 0,0 y me puedo mover hacia abajo, ¿verdad? Ahora la segunda componente es negativa y la primera componente sigue siendo 0. Es muy importante eso, porque cuando nosotros lleguemos a la parte de funciones, nosotros vamos a graficar y los intersectos con los ejes coordenados van a ser muy importantes. Entonces, esto que estoy mencionando ahorita es muy importante, ¿verdad? Darse cuenta o saber la forma de los puntos cuando está tanto en el eje X como en el eje Y, ¿verdad? Entonces, vean, ahí está pasando. Ahora, con respecto a la pregunta que me hizo la compañera, muy importante, es que si ustedes pueden descargar o entrar en línea a GeoGebra y comenzar a manipularlo, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer para ya ir adquiriendo, digamos, de alguna forma habilidad con el programa y ir adquiriendo experiencia, ¿verdad? Porque cuando ustedes quieran hacer una gráfica o quieran encontrar, vamos a llegar a la parte de encontrar dominio, vamos a llegar a la parte de encontrar rango, vamos a llegar a la parte de graficar, ¿verdad? Ustedes ya no les va a costar, ¿verdad? Ustedes ya van a identificar. Si lo hacen con este programa, pues este programa les ayuda demasiado, ¿verdad? Muchísimo. Si lo van a tener que hacer en el cuaderno, pues el programa les va a dar la idea, ¿verdad? La herramienta, ¿verdad? La forma visual de la gráfica. Pero ustedes lo van a tener que hacer en el cuaderno. Y si yo les pido intercepto, ustedes no me van a decir el intercepto es el 5,0. Ustedes tienen que hacer un proceso, ¿verdad? Tienen que hacer un proceso. Este programa le va a servir como herramienta para usted hacer las cosas bien, ¿verdad? Usted hacer
el desarrollo bien, ¿verdad? Entonces, y como les digo, usted todo lo tiene que justificar, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, grafique la siguiente función y ustedes la grafican. Y al final, ustedes les digo, cuáles son los interceptos con los ejes coordenados de la siguiente función. Entonces, ustedes encuentran los interceptos, ¿verdad? Pero el programa GeoGebra les va a servir como de comprobación, ¿verdad? Como comprobación. Bien, yo lo estoy utilizando para darle a conocer todo esto. Esto lo hubiésemos hecho en la pizarra si estuviéramos siguiendo a clases, ¿verdad? Todo esto lo hubiese hecho en la pizarra, pero lo estoy haciendo acá y estamos, digamos, ganando en dos cosas. Estamos viendo las componentes del plano cartesiano y aparte también estamos aprendiendo a utilizar esta herramienta que se nos va a ser útil más adelante, ¿verdad? Bueno, en esta materia se nos va a ser útil ahorita, pero a ustedes más adelante, cuando tengan que hacer una gráfica, ustedes ya van a ir a hacer esto. Acá podemos hacer, se puede hacer simplificación, se puede hacer cálculos, ¿verdad? Como que fuese una calculadora. Esto les ayuda bastante. Bien, ese es un pequeño paréntesis, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Vamos a ver de manera rápida, ¿verdad? Vamos a llegar 8:45. Vamos a ver de manera rápida cómo encontrar la distancia de dos puntos. Y antes que se me olvide, voy a anexar a Schoology en la carpeta correspondiente a esta semana el enlace de dos videos que tienen que ver con la geometría analítica. Y lo que estamos haciendo ahorita es geometría analítica, porque cada punto en el plano tiene su coordenada. Cada función cada gráfica en el plano va a tener su función y cada función tiene su propia gráfica en el plano, ¿verdad? Cada cosa que hagamos podemos tener tres puntos y graficar un triángulo y en ese triángulo a partir de esos tres puntos, ¿verdad? Poder encontrar la distancia de las longitudes, las longitudes de sus lados, poder encontrar el área. Entonces voy a anexar dos videos que he creado encontrando distancia, encontrando punto medio de un segmento, encontrando área de un triángulo dado tres puntos, ¿verdad? Porque yo les puedo dar tres puntos y yo les puedo decir, bueno, grafiquen esos tres puntos en el plano. Ustedes lo tienen que graficar. Encuentren la distancia, encuentren la longitud de los segmentos de ese triángulo. Ustedes tienen que encontrar la distancia de los segmentos de ese triángulo. Entonces, eso pues no lo vamos a dar, pero sí les voy a anexar esos videos, ¿verdad? Esos videos lo pueden ver durante ahora, mañana, o lo podemos ver el jueves, ¿verdad? Entonces yo voy a crear una serie de ejercicios para que lo desarrollemos el jueves. Así es que esos también se los voy a anexar al grupo, ¿verdad? Entonces de manera rápida. Bien, me voy a... Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Bien, voy a dejar este punto. Bueno, esto lo voy a mover por acá. Esto también. Y voy a dejar este punto. Bueno, voy a mover esto nomás. Para no tener acá mucho. Vamos a ver. Déjenme hacer algo. Acá. Ajá, voy a ocultar esto para que no nos genere mucho, visualmente no nos haga mucho mal, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? Solo lo voy a ocultar. Bien, vamos a encontrar la distancia entre dos puntos. La distancia ya está dada. Ustedes pueden ir a la fórmula, pero al final de dónde sale esa fórmula, ¿verdad? Al final de dónde sale esa fórmula. Entonces voy a hacer acá, pero solo me voy a centrar en el primer cuadrante. Lo puede hacer en cualquier cuadrante, no hay ningún problema. Y me voy a situar con este punto acá.
me voy a situar con este punto acá. Ahora lo que voy a hacer es graficar otro punto, ¿verdad? Yo puedo poner un punto acá, ¿verdad? Y a ese punto darle sus coordenadas. Por ejemplo, puede ser el punto Q. El punto Q y ese punto Q va a tener coordenadas x sub 1, y sub 1, ¿verdad? Y sub 1. Para pues no confundir, ¿verdad? Y voy a cambiar, entonces voy a cambiar las coordenadas de este punto levemente. Le voy a poner x sub 2 y acá le voy a poner y sub 2. Bien, voy a hacer este punto un poquito más grande para que se note, o para que, sí, bueno, lo voy a hacer acá. Y bueno, le quito nomás la etiqueta y ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero yo ahorita? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que ando buscando? Voy a buscar la distancia del punto P al punto Q. Voy a encontrar esa distancia. Pero lo que vamos a utilizar va a ser algo que ya conocemos. Va a ser algo que ya conocemos. Voy a trazar los segmentos justamente como esto, ¿verdad? Es decir, las proyecciones desde este punto a los ejes. Lo voy a hacer rapidito, ¿verdad? Lo voy a hacer rapidito. Y luego pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ver. Solamente voy a hacer esto. Y continuamos. Bien. Solo hace falta trazar los segmentos hasta acá y ocultar este objeto, ocultar este otro objeto. Ahí está. A estos segmentos darles un poco de estilo, ¿verdad? Sería esto y acá. Bien, entonces ya está. Ya tengo esas digamos, ya tengo las coordenadas, o este punto lo puedo mover, puede ser un punto cualquiera, ¿verdad? Entonces, yo quiero encontrar esta distancia, ¿verdad? Esta distancia. Esa distancia es la que yo quiero encontrar, la distancia del punto P al punto Q, ¿verdad? Esa distancia es la que yo quiero encontrar. Vamos a cambiarle de color. Acá. Ahí estamos. Vamos a ver qué pasó. Bueno, ahí está. Bien, entonces vamos a cambiar un poco de color y acá pues etiqueta un poco y el grosor un poquito. Bien, esa distancia es la que yo quiero. La distancia del punto P al punto Q, ¿verdad? La distancia del punto P al punto Q. Esa distancia es la que yo necesito, ¿verdad? Entonces, estamos bien. Entonces, necesito, ¿cómo la voy a calcular? Vean, voy a prolongar este segmento, ¿verdad? Lo voy a prolongar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, fue una recta que yo oculté, ¿verdad? Fue una recta que yo oculté. Vamos a ver. Voy a hacer de la siguiente manera. Voy a buscar ahorita esa recta que he ocultado. Vamos a ver. Esta. Bien, entonces si prolongo, ¿verdad? Si prolongo, yo obtengo acá, ¿qué tipo de triángulo es este? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Alguien que me diga qué tipo de triángulo se me forma acá? ¿Hola? Galeno. Rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ese se me forma un triángulo que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, al formarse un triángulo rectángulo, acá, ¿qué
¿Qué relación hay en un triángulo cuando los triángulos son, cuando el triángulo es rectángulo? ¿Qué relación hay entre sus lados? Ajá. ¿Qué relación hay entre sus lados? Dos lados iguales y uno desigual. Hola. Dos lados, ¿qué dijeron por ahí? Dos lados iguales y uno desigual. No necesariamente. No necesariamente. Porque, bueno, sí se puede dar, ¿verdad? Sí se puede dar que los lados sean iguales y al final estaríamos hablando de un triángulo que es isósceles, ¿verdad? Un triángulo que es isósceles. Pero hay otra relación entre sus lados. Hay otra relación entre sus lados. Vea, porque al final, por lo que me acaba de mencionar, bueno, yo puedo mover este punto, ¿verdad? Y puedo tener esto así. El punto Q puede ser este, ¿verdad? Entonces sigo teniendo un triángulo que es recto, pero ya, pues, ya no se ve que los lados sean iguales. La relación que hay entre estos lados me la da Pitágoras, ¿verdad? Me la da Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Me dice Pitágoras, bueno, esta distancia al cuadrado, o esta longitud al cuadrado, más esta longitud al cuadrado, es igual a esta longitud al cuadrado. En otras palabras, la suma del cuadrado de los catetos, ¿verdad? Es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que yo quiero encontrar es esta distancia, ¿verdad? El punto P a Q. Acá tengo un triángulo que es rectángulo, entonces esa distancia al cuadrado va a ser igual a esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale esta distancia? Bien, esta distancia vale, vamos a escribirla acá, x sub 2 menos x sub 1, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo con esto? X sub 2 menos x sub 1, ¿por qué? Porque como yo he proyectado P acá, este punto va a ser x sub 2, ¿verdad? Este punto va a ser x sub 2. Si quieren muevo esto acá y lo voy a modificar, ¿verdad? Este punto va a ser x sub 2. Este eje lo vamos a ver para acá y este punto que está acá es x sub 1, ¿verdad? Es x sub 1. Este punto que yo tengo acá es x sub 1. Entonces, esta distancia, pues es la distancia de este punto del origen menos desde este punto al origen. Es decir, este pedacito va a ser x sub 2 menos x sub 1. El mismo razonamiento puedo ocupar para esta longitud, ¿verdad? Este punto que yo tengo acá, o esta distancia, pues es y sub 2, ¿verdad? Es y sub 2. Y esta distancia, vamos a ver acá, es y sub 1, ¿verdad? Esto es y sub 1. Vamos a escribirlo así, esta, ¿verdad? Que es la distancia del origen hasta este punto. Y sub 2 es la distancia del origen hasta este punto. Entonces, esta distancia, que es igual a esta distancia, va a ser y sub 2 menos y sub 1, ¿verdad? Es decir, esta longitud va a ser y sub 2 menos y sub 1, ¿verdad? Y sub 2 menos y sub 1, ¿verdad? Entonces tengo esto, ¿verdad? Tengo esto. Y sub 2 menos y sub 1. Ahora, ¿qué nos dice Pitágoras? Nos dice Pitágoras que esta longitud, ¿verdad? Esta longitud, yo le puedo llamar D, ¿verdad? A esa longitud, si quieren, le podemos llamar D. D. Esa longitud al cuadrado es igual a la suma de esta al cuadrado más esta al cuadrado. Es decir, lo voy a escribir acá. D es igual a
la distancia de este segmento, ¿verdad? Este segmento es x2 menos x1, todo eso al cuadrado, más la otra distancia, que sería y2 menos y1 al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Pitágoras, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Pitágoras. Entonces tenemos esta distancia. Perdón, acá es d al cuadrado. Pitágoras me dice, bueno, esta que sería d al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Ahora, si yo saco raíz cuadrada a ambos lados, ¿qué obtengo? ¿Verdad? Si yo saco raíz cuadrada a ambos lados, ¿qué tengo? Bueno, tengo d igual a la raíz cuadrada de lo que está al lado derecho, ¿verdad? Voy a escribir esto y voy a escribir lo que está, pues sería x sub 2 menos x sub 1, esto sería al cuadrado, más y lo otro, ¿verdad? Que sería y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver si todo está bien, sí, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Es esto. Esta es la distancia de dos puntos, donde las coordenadas de los puntos es x2, y2, x1, y1. Esta es la distancia, ¿verdad? Entonces, esto nos lo encontramos mediante Pitágoras y utilizando lo que nosotros ya habíamos conocido anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué el valor absoluto no? En este caso, acá, cuando hablé de esta distancia y cuando hablé de esta distancia. ¿Por qué el valor absoluto no? Porque al número mayor le estamos restando un número menor, es decir, la resta va a ser siempre positiva. Por eso al final quito el valor absoluto, ¿verdad? Pero siempre está la definición que di anteriormente, ¿verdad? Cuando utilizamos la distancia de dos puntos en una recta utilizando valor absoluto, ¿verdad? Cuando el más grande le restamos el más pequeño, el valor va a ser siempre positivo. En este caso dice x sub 2 menos x sub 1, el valor va a ser positivo. En este otro caso dice y sub 2 menos y sub 1, el valor va a ser positivo. Por eso ya no utilicé valor absoluto, ¿verdad? Eso quiero también que quede claro. Ahora tengo esta distancia. En notación, esta distancia la denotan como d y escriben los puntos de P a Q, ¿verdad? De P a Q. Entonces se escribe así. Ahora, esta distancia es la que yo solamente utilizo en los videos para encontrar la distancia, ¿verdad? Solamente es la que utilizo en los videos. Esta explicación de cómo se saca, pues no se hace, ¿verdad? Pero sí lo hemos hecho nosotros acá. Bien, esto es muy importante. Ahora yo le puedo dar a usted 3 puntos. Usted lo grafica en el plano y le puedo decir encuéntreme la longitud de los segmentos de ese triángulo que se forma, ¿verdad? Por cada punto va a ser un vértice. Bien, preguntas hasta lo que hemos visto. Preguntas. Lick, Dígame. yo no entendí lo que dijo sobre el valor absoluto. Vaya, lo del valor absoluto es porque yo creo que lo borré o lo oculté. Vamos a ver por dónde está. Aquí está. Aquí está lo del valor absoluto. Cuando nosotros teníamos, vamos a hacerlo aquí. Cuando nosotros estábamos hablando de los números reales y graficamos en la recta real, ¿verdad? En la recta real teníamos esta definición de distancia, ¿verdad? Y lo poníamos en valor absoluto porque A podía estar a la izquierda de B o podía estar a la derecha, ¿verdad? Y el valor absoluto lo que me da distancia y lo que me da el valor positivo, ¿verdad? El valor absoluto de B menos A, ¿verdad? Porque pueda que B esté a la izquierda de A, ¿verdad? Entonces este va a ser más pequeño que este, por lo tanto va a ser número negativo. Y el valor absoluto lo que hace es negativo. En el caso de acá, yo lo que dije fue de que, bueno, como yo le estoy restando a y sub 2, y sub 1, y y sub 2 es más grande
que y sub 1, entonces el resultado va a ser siempre positivo, ¿verdad? En el análisis, igual que acá. Como le estoy restando x sub 2, x sub 1, entonces el resultado va a ser siempre positivo. Por eso ya no hice uso del valor absoluto, ¿verdad? Del valor absoluto. No, porque aquí me quedaría el valor absoluto de x sub 2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1. Y cuando yo lo elevo al cuadrado, ya el valor absoluto pues también desaparece. También lo podemos ver de esa forma. Entonces ese es el detalle. Y ese es el cuidado. Y mencioné lo del valor absoluto porque siempre seguimos con esta idea, ¿verdad? Una idea que ya la traíamos desde clases anteriores, ¿verdad? Siempre tenemos esta idea, ¿verdad? La distancia de dos puntos. Entonces acá recuerden que esta distancia nunca va a ser negativa. ¿Por qué? Porque usted tiene esta resta al cuadrado va a ser positivo. Esto de resta al cuadrado va a ser positivo. Ahora, la raíz cuadrada de la suma de dos números positivos, pues también va a ser positivo, ¿verdad? Es decir, todo lo que está dentro de la raíz va a ser positivo. Ahora, algo muy importante. Usted puede hacer acá dentro del paréntesis x1 menos x2. Eso va a ser negativo, pero como lo está elevando al cuadrado, pues va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, ya no va a haber problema. Si usted encuentra la distancia de P a Q o la distancia de Q a P, siempre va a utilizar la misma fórmula, ¿verdad? Siempre va a utilizar la misma fórmula. Ahora recordemos que si vamos a hacer x sub 2 menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1. O si vamos a hacer x sub 1 menos x sub 2, y sub 2 menos y sub 1. Siempre utilizando la fórmula. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, si no hay otra pregunta, nomás terminando la clase, voy a anexar los videos para que ustedes los revisen sobre geometría, elementos de geometría analítica, ¿verdad? Y entonces ahí pues vamos a tener un poco más de claridad de estas partes, de cómo hacer uso, cómo encontrar distancia, cómo encontrar punto medio, ¿verdad? Cómo encontrar la ecuación de una recta por dos puntos, porque recordemos que por dos puntos pasa una única recta, cómo encontrar la ecuación de una recta, y bueno, todas esas herramientas, ahí lo vamos a ver. Así es que si no hay alguna otra pregunta, pues llegamos hasta acá, ¿verdad? Bien, como no hay preguntas, nos vemos entonces hasta el día jueves. El día jueves va a ser solamente resolución de problemas, así que estar pendiente de plataforma. Yo les voy a estar avisando en el grupo para pues ver los ejercicios que vamos a resolver. Y voy a ambientar la plataforma lo más pronto posible para que también ustedes puedan revisar este material escrito y el material audiovisual que también se lo voy a compartir. Así es que pasen feliz día.